nombre es Marcelo, soy nacido acá en Santa Fe. No sé si por mala suerte o buena suerte, cuando nací tuve problemas físicos que me originaron a tener una adolescencia bastante complicada, una adolescencia bastante, y una niñez, por cierto, bastante encerrada, ¿no? Porque no sentía que yo tenía un lugar en la sociedad, ¿no? La famosa discriminación de la cual siempre estamos hablando, ¿no? Yo realmente me sentía discriminado. Y me acerco un día a un grupo juvenil de una parroquia y a partir de ahí empiezo a descubrir que la vida en Dios y en las buenas cosas va cobrando un sentido, como que para algo estamos nosotros, ¿no? Y bueno, un coordinador de un grupo juvenil me invita a trabajar en una villa y yo tenía 15 años cuando entro a trabajar en una villa y a partir de ahí empiezo a descubrir que la vida de otros adolescentes tenían quizás sufrimientos mucho más profundos que los que yo padecía y los empiezo a confrontar y empiezo a descubrir que ver la realidad de otros adolescentes empieza a ayudarme a sanar la propia historia y a partir de ahí empiezan a ser como una vocación, ¿no? Una vocación a compartir la vida con otros adolescentes, porque especialmente me daba cuenta bueno, que mi vida se iba sanando y que yo podía también ayudar a sanar otras historias, ¿no? Así nace esta vocación de lo que hoy es la Casa de los Niños Miguel Magones, un centro de día donde a los chicos se les da de comer, donde los chicos tienen talleres de capacitación, donde tienen un espacio de encuentro, de recreación, de diálogo, de cosas que le van sirviendo, como alguna vez me sirvieron a mí para encontrarle la vuelta a la vida, para encontrarle el camino a la vida. Como les decía, bueno, empecé a los 16 años a compartir la vida con los chicos que andaban en la calle. Yo nunca estuve en la calle, pero sí los acompañé, vi sus realidades, vi la realidad de los chicos que se drogaban, que tomaban alcohol. Y les fui compartiendo mi propia historia, mi propio sufrimiento. Y bueno, eso, como les decía, fue armando lo que es hoy por hoy mi vocación. Ya llevo 21 años en compartir la vida con los adolescentes y la verdad que puedo decir que, bueno, lo que decía un gran amigo siempre, ¿no? Cuando uno se mete en la historia del otro, desde adentro lo empieza a comprender. Y no solo empieza a comprender la historia del otro, sino la propia historia. Y no solo empieza a ayudar a sanar la otra historia, sino sana la propia historia. Siempre digo, como dice algún cuentito por ahí, buena suerte o mala suerte, quién sabe, las cosas nos van sucediendo y en el tiempo uno las va determinando si fueron para bien o para mal. Pero en el momento que uno le sucede, bueno, el trago hay que pasarlo, ¿no? Y yo les contaba cómo por ahí me costó asumir o encontrar un lugar en el mundo, en la sociedad, en la propia familia, en el barrio donde vivía, porque, bueno, la imposibilidad que recibo en el nacimiento por, bueno, problemas de la vista, problemas de enfermedades que me llevaban a sentirme como que, bueno, ¿qué va a ser de mi vida, no? Estudiar la primaria a los ponchazos, pude lograr llegar hasta 7º grado, con mucha ayuda y comprensión de las maestras,
de amigos, de la propia familia. No fue fácil. Bueno, hasta séptimo grado pude llegar, ¿no? Y a partir de ahí, todo este planteo que me fui haciendo de que mi vida tiene un sentido, como la vida de cada uno, ¿no? No nacimos al cohete. Vale mucho crear una vida, más allá de que a veces los entornos dicen que no. ¿Por qué? Porque hay mal nacidos, hay nacidos por violación, pero si sacamos el entorno, el valor de lo que significa una vida, cuesta mucho para no pensar de que no tiene su sentido. Entonces yo me planteaba eso cuando tenía 12, 13 años. No puede ser que mi historia pase por la vida sin dejar una huella. Y en esto de meterme para adentro y hacerme preguntas y empezar a buscar amigos que me ayuden a reflexionar, gente que me ayude a leer libros sobre la vida, sobre la fe, me llevó a descubrir esto. No fue fácil, les decía, porque yo me acuerdo que los primeros momentos en donde había entrado al grupo juvenil de la parroquia, todos los jóvenes estudiaban, trabajaban y te preguntaban y te presionaban y te decían, ¿y vos qué hacés? Y yo todavía no lo tenía asumido esto de que yo no le encontraba la vuelta. Entonces, me acuerdo que decía verdades a media. Por ejemplo, no sé, yo decía capaz que hacía tal cosa y la mitad era verdad y la mitad era la mentira, como para acomodarme en ese grupo, porque si yo no decía algo, no entraba en el sistema del grupo. Y un día se acercan esos buenos amigos que hoy por hoy los tengo y me dice, mira, sentate, porque yo era un maestro para evitar que descubran lo que yo no podía reconocer, ¿no? Y un día se acercan dos amigos y me dicen, mira, sentate. Nosotros sabemos que vos tenés esta dificultad, pero no podemos negar la capacidad que vos tenés. Nosotros te prestamos lo que a vos te falta, que son tus ojos, tu posibilidad de ver. Y vos ayudanos a reflexionar con tu capacidad. Esa fue una, ¿no? Y un día un médico me decía, tu problema es como la oveja negra de tu familia. O te llevas bien o te llevas mal toda tu vida, pero no te lo vas a poder sacar de encima. Tratá de ver cómo podés convivir con eso. Estos dos puntos que yo recibo en la vida, los traigo para adentro y los empiezo a reflexionar y empiezo a fortalecer esta idea de, bueno, que mi vida sigue teniendo un sentido. Y empiezo a reconocer esto que me costaba reconocer. Y a partir de ahí se abre todo un camino amplio de ponerme al servicio desde lo que tengo y no tener vergüenza de decirle al otro, che, léeme esto, buscame esto que no lo puedo hacer y yo te ayudo con esto. Por eso creo tanto en la idea de caminar juntos, de compartir la vida, de que las cosas se construyen en comunidad, porque yo fui partícipe de que cuando quise hacer las cosas solo, no daba resultado. Y cuando abrí mi vida y la compartí con los demás, empezamos a hacer este camino, que hoy por hoy se ve reflejado en lo que yo hago, en lo que es la institución. Jamás me imaginé que iba a tener una familia. Hoy estoy casado y tengo 6 hijos. Y disfruto de estos hijos como nunca. Pero jamás pensé que se me iba a dar. Jamás pensé que se me iban a dar cosas que hoy por hoy vienen como cascadas de gracia hacia mi vida. ¿Y por qué? Y debe ser porque yo le abrí la vida, mi propia vida. Y debe haber alguien al cual no se le puede ganar en generosidad.
fui mínimamente generoso con alguien, y bueno, ese alguien se ve que es mucho más grande que lo poco que yo pueda haber dado, y por eso llena mi propia vida de gracia, de tantos regalos, los hijos, una esposa, disfrutar de los padres, de los amigos, disfrutar de esto que uno tanto gusta hacer, que es trabajar con los chicos, con la gente. Por eso, esta constante de buscar recursos para sostener esto. Si no, no se puede lograr un trabajo profundo. Si no vamos en esta línea, únicamente la institución se transforma en lo que es bueno, un simple comedero, un simple asistencialismo, te damos una zapatilla, te damos un pañal, te damos un plato de comer, pero de ahí no pasa más nada, ¿no? En nuestra institución, por toda la historia que yo les contaba personal y de toda la realidad que uno ha ido viendo a lo largo de este año, apostamos a un trabajo de promoción. Un trabajo de promoción donde podamos continuamente estar dándole a la gente, a los niños, elementos y herramientas que les sirvan para encontrar que la vida tiene un sentido y tiene un valor, y que es una sola vez que se vive, y que si no la ocupamos y no le damos su razón de ser, bueno, vamos a pasar por la historia como si nada hubiera pasado, ¿no? Y no es así. Yo siempre voy cerrando este tipo de compartir mi propia vida y la vida de lo que hacemos con una frase que decía Monseñor Angelelli, ¿no? Un tipo que se metía en el corazón de la gente y las realidades. Él decía, qué difícil es comprender mirando desde afuera lo que encierra el rostro de nuestro pueblo. La síntesis de esta obra y de mi vida yo creo que está plasmada en esa frase. Esto de salir de la propia realidad, salir de la propia comodidad y meterse en la realidad del otro, desde adentro y junto con el otro, construir esto que le llamamos historia, construir esto que le llamamos sociedad, construir esto que le llamamos familia, comunidad de vecinos, barrio, provincia, país, mundo, vida humana, es decir, desde adentro y junto con el otro. Miguel Magón era un chico de la calle en la época de Don Bosco, 1800 y pico, ¿no? Que andaba en la calle y Don Bosco le presenta un proyecto de vida distinto, lo convence y Miguel Magón a partir de ahí pasa a ser, en vez de un chico de la calle, Don Bosco le llamaba un pandillero de Dios, ¿no? Y pasó a ser en las filas de Don Bosco quien lo ayudaba a Don Bosco a rescatar más pibes de la calle, ¿no? Miguel Magón le llevaba en su corazón el mensaje de Don Bosco que le decía que había que ser buen cristiano y un honrado ciudadano, ¿no? Murió a los 15 años en una enfermedad que hoy por hoy se cura, pero en aquella época no, que era una pulmonía, pero murió con todo un grado de santidad y de entrega a Dios, que por eso hoy nosotros lo presentamos como modelo a los adolescentes para mostrarles de que realmente se puede, ¿no?